Carlos, la próxima grabamos. Porque yo hago Como dos quiera. cosas a la vez, no puedo. Le juro que no se la subo a YouTube, quédese tranquila. No, pero no puedo las dos cosas. Bueno, otro lugar patrimonial más cercano es el de la universidad, a ver si se ve ahí, la Universidad de La Matanza, por ejemplo. Bueno, que eso era Industrias Kaiser, ¿No? que era la fábrica de automóviles. Claro, Autolatina fue la última que estuvo, ¿sí? Y esto ya forma parte del patrimonio del partido, por ejemplo. No tiene por qué ser tan antiguo, ¿sí? Podemos irnos a la época de Rosas, pero también en el siglo XX se produce patrimonio. Y hoy es algo emblemático dentro del partido Y de las la Matanza. industrias como Textil Oeste o Danubio, que son las dos características donde Danubio también tiene un patrimonio, perdón, Textil Oeste que tiene libros, testimonios de los que trabajaron allí, cómo llegaron, hay todo un desarrollo de eso. Y Lomas del Mirador, que ahora cumple 100 años, y se están buscando los elementos de las distintas familias y instituciones y escuelas de Lomas del Mirador. Ahora, en este momento, se está haciendo ese trabajo. Buenísimo. Bueno, porque se van como segmentando ese territorio, se fue poblando y van fundando zonas dentro, o barrios dentro del partido, ¿sí? Algo que puede ser parte también del patrimonio son esculturas o monumentos. Por ejemplo, por ahí lo vieron. Este sí es en el Puente 12. Y lo que representan son los 30.000 desaparecidos, porque está emplazado donde estaba el centro clandestino de detención y represión y tortura, el Vesubio, que lo tiraron abajo. ¿Sí? Esto también es parte de nuestro patrimonio cultural dentro del partido. Yo la semana pasada les decía, ¿por qué no buscan, a ver, o no estén atentos, a ver qué noticias se dan sobre la matanza? Si es que encuentran. ¿Encontraron alguna? ¿Escucharon alguna? En estos días. Yo hoy escuché una. La mayoría son, las últimas que escuché son de asaltos, robos. Exactamente. Mataron a una persona. La gran mayoría son negativas. ¿Cómo, Patricia? Que la gran mayoría son negativas. La gran mayoría. Mostraban, por ejemplo, el tema del coronavirus, que no se respeta, y que no, pero no se fijan en qué contexto está esa gente, y cómo vive, si tiene para comer. No, mira que la gente está en la calle rompiendo la cuarentena, pero por ahí no tienen casa, no tienen luz, no tienen agua. Digamos, como que es un periodismo amarillista. Sí, era un recorrido barrio a barrio de cómo se iba violando la cuarentena y cómo la gente no respetaba la cuarentena. Fue la última noticia que vi, fue impresionante. Y lo nombraban como un conurbano profundo, digamos, ni siquiera era, lo distinguían por nombre de cada ciudad. Igual más allá de la cuarentena, en Matanza siempre se habla como que es lo peor de todo. Exactamente. Lo peor de provincia, lo peor de conurbano. Bien. Para mí solo toma en principio el conurbano como algo negativo. Ya cualquier conurbano como algo despectivo, ¿no es cierto? Es lo que prima. Y de Matanza, generalmente las noticias, lo que se trasciende es el asalto, el robo, lo malo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro desafío? Que somos matanceros, que estamos acá, que no nos consideramos parte de esa situación fea, digamos, que no somos artífices de las cosas negativas, de asaltos y demás. Por ahí lo sufrimos, pero ni se nos ocurre hacer algo así. Que somos personas que trabajamos, que estudiamos. Es empezar a tener una mirada por ahí más detenida sobre nuestro territorio. Porque solamente de esa manera uno empieza a valorarlo y empieza como a quererlo un poco más, ¿sí? Nosotros en nuestro partido tenemos cosas desde lo cultural, desde lo histórico, muy positivas, muy importantes. Desde lo social, este es un partido solidario que se ha visto en distintos momentos
de la historia argentina en crisis profunda. ¿Sí? Hoy en día hablan, ¿cómo se rompe la cuarentena? Realmente a mí me parece que socialmente se está haciendo un buen trabajo, que la gente lo respeta, y yo, discúlpenme, ¿no? Pero a los que vi por ahí romper la cuarentena no eran precisamente los sectores populares, sino por ahí un surfer que se iba, ¿no?, de un lado al otro, o hasta en Mendoza una funcionaria que le festeja el cumpleaños de 15 a su hija y de 18. O sea, yo no vi que fueran los sectores populares, que por ahí salen por necesidad, pero salen todos con barbijo, mantienen la distancia o tratan de mantenerla. ¿Quién se quiere enfermar? O sea, también es un poco menospreciar y subestimar la capacidad de análisis de los sectores populares. Pueden ser pobres, no son idiotas. O sea, a mí es algo que me enoja, pero profundamente, ¿no es cierto? En las villas, por ejemplo. No se quieren contagiar, tienen miedo. Pero ¿cómo viven? ¿Pueden separarse? O sea, no compartir un baño de 15 personas, o 10 u 8. No tenían agua. Entonces, hay como que desmalezar, ¿no es cierto? Por eso mi propuesta es un poco empezar a mirar nuestro territorio, lo local, para empezar a quererlo también, y empezar a rebatir, o empezar a no darle tanta importancia a esas noticias negativas, porque si no también un poco como que nos va metiendo en la cabeza, ¿no? Ustedes viven en un lugar que es horrible, que es feo, que está lleno de matreros, cuidado del oeste. O sea, acá hay una universidad que tiene una sede en Catán, que bueno, durante la gestión anterior no se pudo poner en funcionamiento porque no se activaban, no se nombraban los profesores, pero está. Tenemos escuelas, muchísimas escuelas. Acá ningún chico se queda sin educación, por ejemplo. ¿Sí? Hoy por hoy se están poniendo en funcionamiento hospitales también para esta emergencia. Es un pueblo solidario el Matancero, porque es un pueblo que surge, históricamente, si ustedes lo leen en el trabajo, surge también de ese pueblo obrero y trabajador, y que se empieza a sentar en La Matanza por grupos de regiones de donde venían, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en San Justo hay toda una comunidad italiana, y ahora los hijos, en San Justo, Lomas del Mirador, por ejemplo, que mantienen tradiciones, que han fundado centros también propios de distintas regiones de Italia. Tenemos a los portugueses que hacían ladrillos, vinieron a hacer ladrillos en Casanova, y se mantienen tradiciones también. Y después llegaron, para la época de los años 50, ya desde los 30, pero 40 y 50 con la gran instalación de industrias acá en el partido, de fábricas, hace que la población del partido sea primordialmente obrera, ¿sí? Ese pueblo obrero, y esto no es menor, va a tener una tradición fundamentalmente peronista, y muchas veces también por eso se lo ataca. ¿Por qué? Porque con el peronismo se conquistan derechos laborales, ¿sí? Entonces muchas veces, no sé si escucharon, hay que dividir el partido, o sea, esta, entre comillas, quinta provincia, como le dicen, por la cantidad de población y extensión, es molesta para algunos sectores. Y entonces la manera también es bastardearla y mencionarla siempre de manera negativa. Vaya si tenemos cosas positivas en nuestro partido. Y este año... El libro también. Sí, Estefi. La Feria del Libro, que también la menciona en el texto, como año tras año va creciendo cada vez más y cada vez hay más conferencias, más gente que va a hablar. En la última estuvo el filósofo Darío Zeta, por ejemplo, en San Justo. Sí, esa feria del libro se empezó a hacer unos años. Como ya no alcanzaba el lugar en la plaza, se empezó a hacer en la universidad, por ejemplo.
¿sí? En la universidad no solo se va a estudiar una carrera, sino que hay, por ejemplo, cursos de extensión universitaria para la comunidad, abierto a la comunidad. Es una universidad nacional, gratuita en las carreras de grado, ¿no? Ya las capacitaciones y demás no, pero no son precios exorbitantes. Fíjese qué importante esta universidad, que la mayoría de los que egresan son primera generación de universitarios en su familia. Y eso para una familia obrera, muchas veces por ahí sus abuelos apenas sabían firmar o leer y escribir, pueden ver a su nieto o bisnieto que sale de la universidad como una aspiración, ¿no? Por ahí otro no tiene ningún interés en estudiar y está bien y se dedican a otra cosa y no hay problema, pero yo cuando empecé a trabajar de profe allá hace muchos años, no estaba la universidad, por supuesto, y empecé a trabajar en la Ferrer, y tenía, me acuerdo, 3 alumnos que eran en tercer año brillantes, destinados a poder seguir estudiando lo que quisieran, que lo iban a poder lograr. Por la distancia, ellos no podían estudiar, porque tenían que ir a la UBA, que era lo más cercano, y si iban a la UBA no podían trabajar, y la distancia era mucho tiempo de traslado. Entonces no estudiaron. Tal vez, esto es contrafáctico, pero es probable, tal vez si hubiese estado en la universidad, hubiesen podido acceder fácilmente a un estudio que ellos querían, pero se les complicaba. Bueno, esto de las universidades en el conurbano, vaya si son importantes. ¿Sí? Y en nuestro caso, a mí personalmente me enorgullece tenerla acá nomás y que salga tanta gente egresada y con buen nivel. Hay carreras que son buenísimas y todos los años se abre una carrera nueva. Ahora hay hasta arquitectura, enfermería, medicina, bueno, empezó con pocas carreras, y bueno, está ahora para todo el que quiera ir, aunque sea aprender inglés, por ejemplo. Se enseña chino, si alguien quiere estudiar chino mandarín, por cuestiones comerciales puede hacerlo, por ejemplo. Se hacen exposiciones de arte, de pintores de la zona, del partido. O sea, no sé si se abrió, pero se estaba haciendo un teatro, una entrada, no sé en qué quedó eso, pero o sea, es un lugar realmente que moviliza, a veces se hacen recitales. Sí, Rodrigo. Yo trabajo en la universidad de limpieza y se está construyendo todo el auditorio. Es Mira. Inmenso. Tiene un presupuesto bastante elevado, de casi 150 millones. Y en la parte, no sé si usted conoce, que sería el sector negro de la parte de humanidades, se están construyendo nuevas aulas. Mira. Sí, porque queda re chica. Toda la parte de arriba están haciendo para un segundo piso. Mira, qué impresionante. Yo he trabajado ahí unos años, y la verdad que la cantidad de alumnos que había era descomunal. Ahora, todos los años hay muchísimo más. El estacionamiento, por ejemplo, está siempre ocupado. A mí igual no me preocupa porque yo no manejo, pero lo veo, nada más. Bueno, y esto tiene que ver entonces con lo patrimonial. ¿No? Más importantes del peronismo, digamos, que las universidades se llenen de hijos de obreros. Claro, exactamente. Lo importante creo que es que aquel que tenga intención, interés, ganas de seguir una carrera, lo puede hacer. No me anda el mouse. Que la distancia no sea un obstáculo. El tema de la democracia, la vida democrática, es la posibilidad igual para todos. Y me parece que la Argentina a nivel educación siempre ha sido como un faro, porque tenemos, por ejemplo, la reforma universitaria del 18, con la gratuidad en la universidad, la primera en América. Entonces, a partir de ahí fue una tradición. Muchas veces se dice, pero ¿cómo no se paga? No,
Yo estuve con gente de Chile que no podía entender, de la Universidad de Chile del Norte, de Atacama, que no podía entender cómo la universidad y el estudio terciario en la Argentina no era paga. Y yo le decía, yo no puedo entender que ustedes cobren, o sea, que allá alguien para estudiar tenga que pagar mucho dinero, mucho dinero. Bueno, esa fue una conquista en la época de Irigoyen y después en la época de Perón, esta cultura de masas también, ¿no? La posibilidad de que todo el hijo del obrero pudiera ir. Igualmente en esa época la mayoría terminaba tercer año del secundario, no era lo frecuente seguir, en los años 50 hasta tercer año ya era casi un máster. Pero bueno, algunos seguían la universidad. Hoy es masiva la entrada a la universidad y a los niveles terciarios. ¿Por qué es masiva? Porque es gratuita también. Porque es gratuita. Y encima de eso, le sumamos que la universidad tiene en la Argentina, tiene muy buen nivel, académicamente hablando. ¿Sí? La UBA, por ejemplo, siempre sale entre las primeras ranqueadas a nivel mundial, en excelencia educativa. Nosotros vimos ahora que salieron unos test rápidos para detectar el coronavirus. Eso lo hizo gente que salió de la universidad pública, ¿sí? Por ejemplo. Y La Matanza también tiene muy buena reputación, la Universidad de La Matanza. Sí, tiene en cuanto a también calidad educativa. Exactamente. Yo estudié un par de años ahí y siempre salían noticias de reconocimiento, tanto nacional como internacional, que era, la verdad, eran increíbles. Sí, sí, sí. ¿Y por qué eso no se ve en los medios? Porque es La Matanza. Porque da más prensa también, bueno, ver el charco de sangre de la persona a la que asesinaron, o decir que secuestraron a uno, que no digo que no exista, pero existe acá, existe en Capital, existe en el sur, o sea, en las grandes ciudades y áreas metropolitanas existe en todos lados esto. No tendría por qué ser casi el paradigma para analizar La Matanza, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco mi intención es esto. Alguien me pone acá, la nieta de Mirta Legrand que se junta con 4 personas hermosas. Ah, como, sí, alterando la cuarentena. Bueno, sí, eso ya. Bueno, quería redondear unas cositas de folclore que no están en los textos, para que ustedes lo anoten. Me quedan 6 minutos 24, así que aprovechemos. ¿Qué es lo que compone lo folclórico? Lo folclórico lo compone lo nativo, lo tradicional, lo atávico, lo sincrético, o sea, el sincretismo, pueden poner si quieren, y lo histórico. Lo nativo tiene que ver con el medio que lo rodea, con el lugar. ¿Escucharon hablar? La Pampa tiene el ombú, por ejemplo. Bueno, ahí estaría registrando lo nativo, que es lo propio del lugar. O sea, el medio geográfico totalmente enlazado con el desarrollo cultural de un sector. Lo tradicional es lo que se va a transmitir de generación en generación. Por ejemplo, cómo hacer las empanadas salteñas en Salta. ¿Por qué cada lugar tiene un tipo de empanada? Porque viene de tradición. Eso es la tradición en las comidas, que también forma parte del patrimonio. ¿Cómo lo pondrían las comidas? ¿En qué rubro? Yo hablando de empanadas a las 8 de la noche casi... Gastronómico. Sí, gastronómico, pero no hay un patrimonio. Cultural. ¿Cómo? Es cultural. Es tangible, es intangible, es mueble, es inmueble. Recontra tangible. Intangible. aunque la receta sea intangible. Ahí está, la receta es intangible, pero el producto, el resultado es bien tangible y es mueble.
porque podemos trasladarlas. Cuando nos reencontremos en aula, o espero que para septiembre o octubre, vamos a hacer un gran reencuentro gastronómico, de patrimonio cultural, pero a través de las comidas. Y si alguien sabe tocar la guitarra y quiere tocarse una samba, bienvenido sea. Yo puedo tocar 4 notas en la guitarra y me cuestan horrores, así que no puedo ser parte de eso, pero bienvenido sea. Que sea una fiesta también el reencuentro, con el patrimonio de por medio. ¿Está? Eso es lo tradicional. Lo atávico, ¿qué sería? Por ejemplo, las tradiciones orales de, por ejemplo, el lobizón. ¿Escucharon hablar del lobizón que aparece con la luna llena? O el séptimo hijo varón, ¿sí? Que algo se así como convierte en lobizón. Bueno, eso es atávico. Algo así como legendario, como leyenda, ¿puede ser? No te escuché bien, perdón. Algo así como lo legendario, como la leyenda, como... Exactamente, son como leyendas que se transmiten y se toman como certeras, ¿no es cierto? Es propio del lugar, y la gente lo ve, o sea, lo cree, es bastante sugestivo también. Y cada zona tiene sus misterios, que Totalmente. Si uno pasa por tal lado pasa tal cosa. Sí, en fin. exactamente. Por ejemplo, no solamente con leyendas, sino con métodos. ¿Cómo cortar una tormenta, por ejemplo? Bueno, con la cruz de sal, por ejemplo, eso es atávico. El cuchillo clavado en la tierra y la sal. Yo les voy a contar una intimidad, porque total nadie se va a enterar. Cuando yo me casé, era en enero, un calor terrible, se vino una tormenta al mediodía, pero esas que con piedra y todo, y yo hacía una reunión chiquita en mi casa. ¿Y dónde ponemos a la gente? Bueno, desesperante, ¿no? El día de... Bueno. Y un amigo que estaba acá en casa ayudándonos, dice, espera, voy a hacer la cruz de sal, y no, creo que hizo solo la cruz de sal. A los 3 minutos paró de llover. ¿Qué sé yo? No sé si habrá tenido que ver, pero... Pero porque funciona, es que es mito. Yo mucho no creo en estas cosas, pero ese día a mí me calmó, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el sincretismo, esto es algo que nosotros en la historia vemos mucho, es la fusión de culturas de distintas regiones. De culturas, de religiones, se vio por ejemplo con la llegada de los europeos y la conquista en América, cuando los pueblos originarios se resisten a eliminar sus imágenes. Entonces, muchas veces, detrás de la imagen del santo europeo, estaba una imagen o algo que refería a su creencia. Y después terminamos teniendo, por ejemplo, en algunos lugares, vírgenes morenas, como la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México. Eso es sincretismo, por ejemplo. Y bueno, con esa bandera luchaban todos en la Revolución Mexicana, era el símbolo extraordinario, superador. Tal cual, tal cual. Bueno, gente, miren, me dice que nos queda menos de un minuto. Con esto estaríamos cerrando lo que es folclórico. Nos quedó el gaucho, pero el gaucho lo vamos a ver, el gaucho y el paisano, como cosas distintas, con el Martín Fierro, así que nos espera. Yo le voy a enviar entonces el texto